A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Este año nuevo viene marcado por muchas expectativas a nivel político, económico y social. Distintos actores de la sociedad civil, del sector empresarial y de las organizaciones políticas tratan de definir diferentes escenarios que les permita tomar decisiones. Las elecciones generales, la implementación del plan de vacunación del gobierno y la crisis carcelaria marcaron la agenda política de nuestro país en el año 2021. Algunos temas coyunturales irrumpieron también en la opinión pública, evidenciando ciertas debilidades en la gestión de diferentes instituciones. La relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo no ha sido la mejor, sin considerar la elección de autoridades de la Asamblea Nacional y la conformación de las comisiones legislativas. No se han logrado ver acuerdos para la aprobación de leyes fundamentales para la gestión del Ejecutivo, como por ejemplo la Ley de Desarrollo Económico. Este 2022 será el año donde el gobierno intentará implementar su plan de gobierno. Deberá negociar con diferentes sectores, tanto a nivel institucional como fuera de él, para lograr los acuerdos necesarios. Sin duda, es una tarea compleja y que demandará mucho trabajo a sus operadores políticos. Para hablar de las perspectivas políticas para este año 2022, he invitado a Santiago Basabe, politólogo y director de la Academia Ecuatoriana de Ciencia Política. Muchísimas gracias por acompañarme en mi primer programa del 2022, Santiago. Buen día. Buenos días, Marjorie, un gusto. Buenos días a la teleaudiencia. Gracias. Santiago, la aprobación de la gestión del Ejecutivo tuvo una caída que para muchos fue sorpresiva. Después de un exitoso plan de vacunación, algunos temas como la crisis carcelaria o la inseguridad han afectado la imagen del Poder Ejecutivo. A finales del mes de noviembre, la Ley de Desarrollo Económico entró en vigencia y vía además el Ministerio de la Ley, generando muchas dudas en algunos sectores empresariales y políticos. Y para algunos analistas, estas son señales de inexperiencia del gobierno, de fallas en su comunicación o por un trabajo deficiente por parte de sus operadores políticos. ¿Usted coincide con esta lectura sobre las acciones del Ejecutivo? ¿Usted cree que en el presente año el gobierno aprovechará la inoculación de la tercera dosis de la vacuna para mejorar su aceptación? Bueno, yo creo que el tema de la vacunación es un tema pasado, ya terminado, concluido. Me refiero concluido en términos de los beneficios que le podía traer al gobierno. El país está entre los países con mayores niveles de vacunación total o completa en el mundo, pero tengo la impresión que el gobierno no aprovechó al máximo, no explotó políticamente al máximo ese enorme éxito que tuvo al inicio, y como digo, me parece que eso pasó. Ahora le quedará por ver en qué medida es posible aprobar una serie de leyes clave. La ley de inversiones es una, y sobre todo la ley laboral. No es una cuestión fácil. No depende solo de las destrezas del gobierno para generar alguna mayoría en la legislatura. Desafortunadamente las bancadas en nuestra Asamblea Nacional son muy difíciles de llegar a acuerdos, y fundamentalmente se requiere llegar a acuerdos con la Revolución Ciudadana. Sin los votos de la Revolución Ciudadana es prácticamente imposible aprobar los proyectos de ley que tiene el gobierno en mente. Entonces, asumo que esa decisión, que es la más importante, me parece, al menos en la relación ejecutivo-legislativo, se la deberá tomar pronto, quizás no de forma pública,
pero el gobierno deberá decidir si va a buscar nuevamente un acuerdo con la Revolución Ciudadana, como lo hizo hace unas semanas para la aprobación de la ley tributaria, o en su defecto buscará la posibilidad, que insisto, yo veo poco probable, de generar una mayoría con los otros bloques legislativos. Es una situación muy compleja, no es la primera vez, esto es más bien lo común en el país, pero me parece que el gobierno debería empezar a pensar claramente en la posibilidad, insisto, de estos acuerdos, si es que quiere tener una visión pragmática de la política. De acuerdo. Vimos en la entrada en vigencia de la Ley de Desarrollo Económico uno de los efectos de no tener un gobierno de mayoría, aunque usted dice que es una constante, ¿verdad? Muchos han hecho referencia a que este gobierno se caracteriza por las llamadas mayorías móviles, principalmente en leyes importantes para el gobierno. Se vendrá la reforma laboral, la nueva ley de inversiones y reformas a la ley de hidrocarburos y minería. ¿Cuál de estas leyes les será más difícil negociar en el contexto que ya ha mencionado al gobierno en la Asamblea Nacional? ¿Y con qué agrupaciones políticas de gobierno, además de ya mencionado la bancada de UNES, tiene que acercarse o debería acercarse para poder impulsar su agenda? Bueno, tiene que acercarse a todas las bancadas. Las características de este gobierno en su relación con la legislatura son las mismas desde el año 79 hasta acá, haciendo una excepción de los 10 años del presidente Correa, desde luego. Tiene que buscar votos por cada ley. Lamentablemente los acuerdos legislativos en el país son así, muy puntuales, muy coyunturales. Tendrá que intentar algunos acercamientos con la parte de Pachacuti, que no es cercana al señor Issa, que tiene una posición claramente opuesta y que dudo mucho que puedes llegar a un acuerdo. Ahí puede tener una cierta cantidad de votos. Eventualmente con una parte de la izquierda democrática, la más probable es la que responde al asambleísta Vilma Andrade. Eventualmente la otra izquierda democrática, por llamarlo de alguna manera, nunca tiene una posición muy definida, desafortunadamente. El Partido Social Cristiano siempre tiene una posición ambigua respecto a los gobiernos en general. Ha sido un partido de oposición en la legislatura históricamente. Es difícil saber cómo se podrá mover. Y luego hay algunos independientes, ¿no?, que juegan al vaivén del escenario político del momento. No son muchos ahora mismo, pero hay una cantidad importante. Hay que tener presente que que se acerca ya el proceso electoral o el preelectoral de las seccionales, y finalmente queda la bancada grande, digamos, ¿no?, que es la de UNES, de Revolución Ciudadana más Centro Democrático, con la que, como decía antes, si es que la idea es no tener ningún tipo de acuerdo con ellos, no dialogar con ellos, la posibilidad de aprobar cualquier ley me parece que es casi inviable. La Asamblea Nacional también acusa además un desgaste de su imagen. Si bien es cierto, el Poder Legislativo y los partidos políticos son las instituciones con menos credibilidad, no solo en el Ecuador, la actual legislatura ha dejado mucho que desear, principalmente por escándalos de corrupción del año anterior. Y a esto debemos sumar la fragmentación que existe, ¿verdad? Y la falta de cohesión en diferentes bloques partidarios que da paso a este transfugismo. ¿Qué tipo de reformas debería impulsar la Asamblea para evitar la fragmentación, para fortalecer a los partidos políticos frente a los actores individuales y también para contrarrestar los actos de corrupción a la interna de la Asamblea Nacional? Esa es la pregunta del año, Marjorie, y es de lo más importante. Primero, la Asamblea Nacional no creo que sea más corrupta, ni más ineficiente, ni con menores índices de popularidad que las anteriores. Es igual. Y es igual porque las reglas de esta Asamblea y de las anteriores son las mismas. No habría motivo para pensar que esta pueda mejorar o empeorar, de ninguna manera. Son bastante similares. Hay unos pocos asambleístas, hombres y mujeres con cierto nivel y capacidad para debatir. Hay una gran mayoría de asambleístas con una mediocridad vergonzosa realmente para el país, ahora y antes, insisto, porque esto es un tema institucional, ya voy a ir a eso precisamente, y hay mucha corrupción ahora y antes también por el mismo tema. ¿Por qué pasa esto? Bueno, básicamente no es lo único, porque hay un excesivo número de organizaciones políticas. El país no debería tener más de 3 o 4 partidos políticos nacionales. No es un país que da para más.
Ahora tienen sobre la docena o 2 docenas, al menos en los nacionales, a nivel de, como partidos me refiero, como movimientos en general hay más de 200. Entonces ahí es un punto inicial de una reforma. Hay que establecer barreras o umbrales electorales también, de cara a tratar de aminorar, no de forma absoluta, pero sí aminorar el número de representaciones políticas. Ahora, el punto más importante de todo esto también lo mencionaste. ¿Quién puede hacer esto? Los mismos que se están beneficiando con este sistema de partidos, que son los que están en la asamblea. Entonces es poco probable que si yo me beneficio, si yo medro, creo que ese es el verbo rector que califica bien, aunque es fuerte, si yo medro de la corrupción que genera el sistema de partidos, es poco probable que me interese cambiar, porque no solo se beneficia al legislador que llega comprando el puesto en un partido o en un movimiento, porque se compran los puestos, sabemos todos, ¿no es cierto? Uno tiene que pagar para que le dejen ser candidato a asambleísta, a alcalde, a concejal. Si yo compro ese puesto, yo tengo que llegar a la asamblea a recuperar mi inversión. De alguna manera, entonces, tengo que pedir los diezmos, que es lo mínimo, las cuestiones pequeñitas, pero tengo que pedir una delegación distrital, tengo que pedir la ANT, tengo que pedir algo donde yo pueda recuperar los recursos que invertí y además ganar. Nuestros movimientos y partidos políticos en su gran mayoría, y es triste decirlo, pero es la verdad, son organizaciones cuasi mafiosas de delincuencia organizada, sino que es una delincuencia organizada de cuello y corbata que se ve mejor, ¿no? Pero son eso. Entonces, y el partido también se beneficia, porque en los lugares donde no tiene candidatos, tiene que entregarle esa candidatura a un líder cantonal, regional, provincial, que puede llegar, y con eso me ayuda como partido a yo cumplir el umbral electoral. Entonces mira que todos se benefician, y ahí la gran pregunta es, no sé en qué medida exista voluntad política en la Asamblea por generar ese cambio. Ojalá sea así, ojalá existan, porque yo creo que hay legisladores decentes, hombres y mujeres ahí, que pueden pensar en el porvenir del país en función de una reforma estructural al Código de la Democracia. De acuerdo. Tengo mis dudas que sean la mayoría, desafortunadamente. Sí, lo hemos visto, como cuando, por ejemplo, hemos intentado hablar de ética en el Pleno de la Asamblea Nacional. Revisando, Santiago, uno de sus intereses de investigación, he visto que es el sistema judicial ecuatoriano. Y me llama la atención que nuestro sistema judicial adolece no solo de una falta de confianza desde la ciudadanía, también se lo percibe como un órgano que carece de capacitación también suficiente para el desempeño del cargo de jueces y fiscales. ¿Cuál es el principal reto del sistema judicial en este año 2022 y cómo se puede construir un sistema de justicia realmente independiente? Son muchos, es un problema estructural el de la justicia, no se lo va a resolver en el corto plazo, pero al menos un elemento del que se puede partir es tener una escuela de formación de jueces y fiscales. No se puede ser juez o fiscal con cursos pequeños o con una capacitación básica o con concursos de merecimientos de oposición laxos en cuanto a sus exigencias. No es suficiente. Las facultades de derecho en el país, y también esto que voy a decir es muy fuerte, son, en términos de profesiones, son de las profesiones más fáciles de obtener un título en el Ecuador, salvo honrosísimas excepciones, porque las hay, facultades de derecho de primer nivel, pero la gran mayoría son realmente vergonzoso el nivel de la formación. Entonces, si a eso no le sumas una buena academia de formación de jueces y fiscales que permita que solamente los que tengan mayores capacidades puedan administrar justicia, yo creo que los temas no van a cambiar mucho, porque además hay una correlación fuerte, importante, entre menor capacidad de formación del juez y mayor dependencia de los actores políticos. En otros términos, cuando los jueces son mejor formados, en general, no siempre, tienden a ser más independientes. Es una tarea larga, ardua, pero creo que se la puede hacer. Y hay que empezar a dar los pasos. Se la puede hacer porque tenemos el caso de la Corte Constitucional, por ejemplo, donde uno observa que se puede tener una corte de buen nivel académico y además con gente honesta. Así es, sí se puede. Como parte de su trabajo también, sus temas de investigación, he podido revisar lo que tiene que ver con la representación de las mujeres en los espacios de poder.
y vemos que no cumplen con la paridad ideal, ¿verdad? Y actualmente la Asamblea Nacional cuenta con un 36% de representantes mujeres y como usted lo ha indicado en su último artículo de opinión, tanto la Corte Nacional de Justicia como el Gabinete Ministerial tienen números similares e incluso inferiores al del Legislativo. ¿Considera usted, Santiago, que este 2022 debe plantearse una nueva reforma tanto al Código de la Democracia como a las leyes de la función judicial y función ejecutiva para lograr alcanzar la paridad en puestos de poder en ambos órganos del Estado? O sea, yo creo que esa debería ser una política de Estado, ¿no? Buscar la simetría en términos de representación de hombres y mujeres. En la Asamblea se ha avanzado bastante. No hay paridad, desafortunadamente, pero se ha avanzado bastante a lo que se tenía antes. Hay que seguir trabajando en ese tema, de lo cuantitativo, pero también de la calidad de la representación. En el caso de la Corte Nacional hubo un retroceso, porque más bien hace unos pocos años había un poquito más de mujeres que hombres, eso bajó. Y lo mismo en el Gabinete Ministerial, que ahora hay menos de 30%. Pero esto que lo observamos en la política no es propio de la política, está generalizado. Y solo pongo un tema que lo estoy repitiendo constantemente porque me parece que es clave, también está en los medios de comunicación y en la opinión pública. Si tú observas los espacios de opinión en general, los invitados son hombres. No hay mujeres invitadas en los distintos temas, no digo solo de política, de cualquier tema. Entonces es un tema estructural, es una asimetría que está en todos los estratos, en todos los niveles de la política y de la vida pública en general, y efectivamente yo creo que las reformas institucionales nunca están de más, pero no son lo único. Son importantísimas, desde luego, pero hay un tema también de comportamiento de los actores, de las personas, de los ciudadanos, que es importante modificar. De acuerdo. Sobre el sistema político, podemos decir que en el funcionamiento de este se incluye el procesamiento de demandas para transformarlas en políticas públicas o leyes que permitan tener la satisfacción de los ciudadanos. Hay temas que son estructurales, cuya solución es a largo plazo y es necesario tomar decisiones multidisciplinarias para poder solucionar los problemas. El país hoy tiene problemas estructurales, como yo lo he mencionado, no son de ahora, sino de larga data, pero el gobierno tiene que priorizar su atención. De acuerdo a su punto de vista, ¿cuál cree que es el principal problema estructural que tiene el país y qué acciones son necesarias para su atención inmediatamente? Bueno, yo creo que hoy por hoy, en función de lo que se observa en el país y de las encuestas, también es el tema económico, la reactivación del empleo, la reactivación de la economía en general y del empleo en particular. Me parece que ese va a ser el punto de partida para cualquier otro tipo de reformas en el país, con lo que me parece que las reformas normativas o constitucionales, incluso que el país también requiere, deberían dar un paso al costado en función de que primero tengamos una reactivación del aparato económico. Y yo creo que ahí el tema laboral nuevamente tiene que ser el centro fundamental de las decisiones del gobierno, teniendo la precaución que comentamos al inicio, ¿no? Que hay cosas que va a necesitar la Asamblea, que desafortunadamente va a tener muchas complicaciones, pero hay otras que las puede hacer sin necesidad de la Asamblea, al menos en principio. El tema de los acuerdos, por ejemplo, bilaterales o multilaterales, del tema de acercamientos de a organismos internacionales de comercio, fundamentalmente. Entonces yo creo que ahí el gobierno debería concentrar todos sus esfuerzos, o buena parte, sin dejar de lado, desde luego, problemas que son de fondo también, pero que no los va a poder resolver en todo su periodo, como el tema de las cárceles, por ejemplo, que es clave, pero es imposible resolver en el corto plazo, siendo sinceros, u otros temas como el del narcotráfico infiltrado en las fuerzas del orden, que se lo puede trabajar y se lo tiene que trabajar, pero que pensar que las soluciones son de cortísimo plazo en ambos casos me parece que es ilusorio, es no decirle la verdad a la gente. Y este año, además, Santiago, arranca la pre-campaña de las elecciones seccionales. La elección para los GATS es muy diferente de las elecciones generales y hemos visto ya que muchos partidos nacionales tienden a hacer alianzas con movimientos locales para esta elección en particular. ¿Cree usted que la estructura de ciertas organizaciones políticas nacionales les da ventaja para afrontar este tipo de elección o los movimientos locales serán más bien más fuertes en cada uno de los territorios? ¿Cómo podemos ver lo que va a ocurrir en las elecciones próximas?
Yo creo que eso depende más bien del municipio o de la provincia, ¿no? Hay partidos políticos nacionales que son fuertes en ciudades o en provincias, y hay movimientos que son lo propio en otras ciudades o provincias. El Partido Social Cristiano es fuerte en Guayas y en Guayaquil, por ejemplo, pero hay movimientos pequeños, regionales, como en Cuenca o en el Azuay, que son más fuertes que los partidos. Eso va a depender. En lo de fondo me da la impresión que, sobre todo en las ciudades más grandes, va a ocurrir el mismo fenómeno de la elección anterior, la del 19, y es que va a haber muchos candidatos y el candidato ganador va a terminar con 20-25% adelante. Es decir, el problema de fondo acá es que buena parte de nuestros políticos tienen una visión tan cortoplacista que no analizan o leen, en otros términos, las elecciones pasadas, y el caso de Quito es un ejemplo paradigmático de eso. Pero sin embargo, de lo que ya se escuchan nombres, tengo la impresión que seguramente vamos a tener también muchos candidatos, y el ganador o la ganadora, quizás es una ganadora, podría llegar con 20-25%, algo similar al resultado del ex alcalde Yunda. Muchas gracias, Santiago. ¿Algún mensaje final que quiera dejar a la ciudadanía? Quizá algún mensaje optimista para el escenario político. Mira, yo creo que siempre hay un mensaje optimista. Yo creo que los países logran el desarrollo por el quehacer de sus políticos, evidentemente, pero fundamentalmente por el quehacer de la gente, de los ciudadanos. Y los ciudadanos, a través de la asociación cívica, en cuestiones básicas o mínimas, podemos generar muchas cosas. Y cuando hablo de asociación básica, me refiero al profesional que tiene intereses comunes, al artesano, al deportista, al artista, al gestor cultural, todos esos grupos pequeños que se reúnen para hacer actividades propias de su espacio, que no le demandan nada al Estado, absolutamente nada, no le demandan recursos, simplemente que reconozca y garantice su derecho a asociarse y a reunirse, empujan a una mejor sociedad, empujan al progreso desde distintos ángulos. Eso se ha perdido mucho en el país, esa capacidad de movilización de la gente a estos niveles, y me parece que el mensaje en ese sentido es que el país puede salir, pero creo que sobre todo puede salir por este apoyo que debe venir desde la asociación básica, espontánea de la gente. Muchas gracias, amigas y amigos. Espero que este programa haya sido de su interés. Agradezco nuevamente a nuestro invitado, el doctor Santiago Basabe, por su tiempo y por su compañía. Este año, el 2022, marcará un antes y un después para el gobierno nacional. En el gobierno puede llegar a los consensos necesarios para acordar una agenda que le permita trabajar con la Asamblea Nacional. La política nunca es estática, es por esta razón que, aparte de las perspectivas que nuestro invitado nos ha presentado, es necesario hacer un seguimiento continuo a la coyuntura política para tratar de entender el comportamiento de diferentes actores. Esperamos que nuestra clase política alcance la madurez suficiente y el desprendimiento necesario para llegar a un acuerdo por el país y así, por supuesto, permitir la gobernabilidad y una mejora en las condiciones de vida de la gente. Muchas gracias a todos por acompañarme y les deseo, además, en este primer programa, un feliz año. Un abrazo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.